Muchas gracias a todos por sumarse el día de hoy. Vamos a comenzar con la charla. El día de hoy vamos a hablarle de monitoreo como código automatizando la observabilidad. Vamos a ver conceptos interesantes, vamos a ver casos de uso de la vida real y lo más importante, al final vamos a mostrar una demo de cómo lo hemos hecho, cómo se puede hacer, ¿sí? Esta demo la vamos a enfocar en algo bien particular, vamos a combinar Kubernetes con un tema de monitoreo como código. Y bueno, la idea es que todos aprendan bastante de lo que nosotros queremos compartirles el día de hoy. Para comenzar, primero quiero presentar a Julián Augusto Ruiz, es DevOps Engineer acá en Globant, es uno de nuestros expertos en todo el tema de monitoreo, observabilidad y Dynatrace. Y les estaré hablando yo al inicio, Carlos Zambrano, estoy como Tech Director del estudio CloudOps. Ahora sí entremos en materia que se viene lo bueno. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado temas de monitoreo, ¿no? Temas de observabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a ir desarrollando el tema? Vamos a comenzar con una introducción. Vamos a ir bajando a qué es observabilidad y realmente cuál es su relación con el monitoreo. Vamos a entender qué es el monitoreo como código y vamos a también a diferenciarlo de otro concepto que es infraestructura como código para monitorear, que es totalmente diferente a monitoreo como código. ¿Listo? Vamos a tener una sección de cómo empezar, casos de uso, un CICD ejemplo, solamente un ejemplo de lo que podríamos lograr y la potencialidad del tema, y una demo. Todos los temas que vamos a plantear al inicio van a ser totalmente agnósticos al cloud provider o a la herramienta de monitoreo, los conceptos y demás. Sin embargo, toda la parte de la demo la vamos a hacer con Dynatrace y la vamos a hacer también con Google Cloud Platform. Y es principalmente para mostrarles que esto no es un tema de fabricante, no es un tema de cloud provider, es un tema que ustedes pueden aplicar independientemente, solamente que puede variar un poco dependiendo de la tecnología, ¿no? Pero lo más importante acá es el concepto y lo general para después ya mostrarles casos más particulares. Entonces, avancemos. Bueno, a nivel de introducción, quiero ponerlos en contexto a todos. Muchos de los que están acá en el chat, muchos de los que están en este mundo de tecnología, alguna vez han implementado una aplicación en un cloud provider, ¿sí? O también on-premise. En esta presentación la enfocamos en, piensen que ustedes tienen un servicio corriendo en un cloud provider, sea AWS, sea Azure, sea Google Cloud, sea Alibaba, independientemente de eso. Pero cuando nosotros tenemos un servicio corriendo en una nube o tenemos un servicio que le damos a nuestros clientes, hay muchas preguntas que nosotros necesitamos resolver. Algunas de ellas, ¿cuáles son? Bueno, ¿mi aplicación o mi servicio está funcionando? Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo está la experiencia de usuario? La persona que está consumiendo mi servicio está contenta, le responde rápido mi aplicación, la va a recomendar a otras personas. Estamos cumpliendo con los niveles de servicio que como aplicación o como servicio le estamos prometiendo a nuestros usuarios. Y algo mucho más importante, pero con una visión más de negocio es cómo están los KPIs que yo tengo orientado a mi aplicación. Y acuérdense de algo, cuando yo tengo una aplicación o un servicio, yo debo tener en cuenta como diferentes visiones. Yo puedo hacer un monitoreo de infraestructura, pero yo también puedo hacer un monitoreo más operativo o algo y es que yo puedo hacer un monitoreo más de negocio, ¿sí? Todo orientado a mi servicio o aplicación. Y lo que nosotros queremos con esto es mostrarles que desde estas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez con una aplicación, con un servicio, ¿cómo podemos automatizar todo el proceso en el camino a responderlas de la mejor forma? ¿Listo? Esa es la idea. Ahora vamos a profundizar un poquito más en los conceptos. Bueno, yo sé que ustedes han escuchado este término. Díganme si no hay por el chat. ¿Ustedes han escuchado observabilidad o no? Ahí los leo. ¿Alguno? Sí, listo. ¿Y a alguno le ha pasado un poco que se confunda en qué tiene que ver la observabilidad con el monitoreo, con las métricas, con los logs, con las trazas o con la telemetría? Muchas veces como que se generan esas confusiones, ¿no?
Y tal cual ahí como lo dice Vladimir, es un término de moda, ¿no? Ahora todo es observability, ya eso de monitoreo es como, uy, no, qué oso hablar de monitoreo. Ahora yo soy pura observabilidad, ¿sí o no? Pues bueno, nosotros lo vamos a ver como la observabilidad, ¿qué va a ser? La observabilidad, entendámosla como la habilidad de medir el estado interno de un sistema, de un servicio o de una aplicación. Pero para nosotros lograr esto debemos apoyarnos en varias cosas. Uno, ojo con esto. Nos vamos a apoyar en métricas. ¿Y las métricas las obtenemos de qué? Del monitoreo, ¿o no? De las métricas. Otra cosa importante que va a apoyarme en la observabilidad, las trazas. Si yo tengo una aplicación que tiene diferentes componentes, yo quiero ver cómo es esa comunicación entre el componente A y el componente B. ¿Cuánto se demora esa comunicación? Si un usuario está haciendo una transacción, ¿cuál es el flujo de esa transacción en mi backend y en mi frontend, por ejemplo? Y tercero, la parte de logs. Entonces, acá vemos que la observabilidad sube un poquito de nivel. No es solo monitoreo, es entender el estado de un sistema desde tres perspectivas. Métricas que se sacan haciendo monitoreo, trazas y logs. Entonces ahí ya debió quedar claro lo primero que es observabilidad. Entonces ahora en sus aplicaciones, en sus proyectos, ustedes ya no van a hablar de monitoreo, porque ustedes van a subir un nivel más y van a hablar es de observabilidad. ¿Listo? Ese es el reto. Y siempre que hablamos de observabilidad y esto, vamos a tener otra cosa y es, no sé si han escuchado también telemetría. No, yo he escuchado un montón de gente que ahora habla de telemetría, que OpenTelemetry, y uno dice, hombre, pero ¿por qué? Como que muchos conceptos por todo lado y uno se empieza a volver loco, pero la idea de esta charla es, venga, no es nada del otro mundo. En cuanto a telemetría, ¿qué tenemos? Telemetría es la instrumentación de los sistemas para que puedan recopilar los datos, ¿sí? Y hay un proyecto open source que es OpenTelemetry que da unos estándares para hacer esta instrumentación de los sistemas. Y acá es algo importante. Hay diferentes plataformas de monitoreo, diferentes providers. Cada cloud provider tiene su plataforma, Stackdriver, CloudWatch. También hay plataformas de terceros, Datadog, New Relic, Dynatrace. Y muchos de ellos ya están especificando que ellos, digamos que cumplen con los estándares de OpenTelemetry, ¿sí? Pero telemetría, ahorita lo vamos a ver más dentro de monitoreo como código y su relación, ¿listo? Ahora, ¿en qué me ayuda la observabilidad? Ya vimos la definición, ya no estamos tan perdidos con el concepto, pero sí debemos entender en qué me ayuda esto, ¿sí? O sea, ¿para qué me sirve? Porque ya el tema de observabilidad no es un tema de mirar la CPU y la RAM, o si el container, cuánto tiene de CPU el container o no, o cuántos errores HTTP 500 tengo, sino es un concepto más amplio. Dentro de este concepto tenemos primero monitoreo. La observabilidad me ayuda a monitorear, es a registrar métricas en intervalos de tiempo. Cada minuto yo voy a saber cómo está mi CPU y mi RAM. Básicamente eso es monitoreo. Y estos datos se deben almacenar en formato de series de tiempo, obviamente para que yo pueda ver una línea de tiempo de cómo está mi servicio a través del tiempo. Monitoreo de infraestructura. Y acá bajamos un poco más. ¿Cómo podemos correlacionar métricas del primer punto y logs para identificar causas y problemas a nivel de infraestructura? Entonces ya nos vamos un poquito más para allá y debemos hacer una correlación de dos cosas para entender problemas, pero de infraestructura. ¿Listo? APM. Bueno, creo que todos hemos escuchado APM, ¿o no? APM como tal monitorea la experiencia del cliente, pero se va a basar única y exclusivamente en el funcionamiento de la aplicación. Entonces ustedes entraron a alguna plataforma en su celular y ahí vamos a poder ver cómo funciona, pero a nivel de aplicación. Entonces yo puedo decir, se registró el usuario, no sé, el usuario Malcolm. Malcolm se está interactuando con nuestra aplicación, ¿sí?
Yo puedo ver a nivel de aplicación, Malcolm, con qué componentes de la aplicación está interactuando y cuáles son sus tiempos de respuesta. Para eso usamos los APMs. Pero viene un concepto un poquito diferente que se llama Digital Experience Monitoring. Y ahí les pregunto, ¿ustedes han escuchado lo que es el DEM? ¿Y cuál es la diferencia entre un APM y un Digital Experience Monitoring? Solo quiero leerlos ahí en el chat. ¿Han llegado a escuchar esa diferencia o no? Bueno, Jonathan dice que no, bueno, pero alguien que me diga que sí, no puede ser. Bueno, no importa. Como el APM se enfoca solamente en la aplicación, el DEM va a ir un poquito más allá. El DEM, por ejemplo, va a ver cómo es la interacción del usuario, pero va a sumar componentes que no tiene en cuenta la APM. ¿Componentes como qué? Como los devices desde donde se conecta. Componentes como qué? Como el networking que hay detrás de la aplicación y los componentes de infra detrás de la aplicación. Entonces, es una experiencia, es un monitoreo de la experiencia más completa porque va a contemplar elementos más de infraestructura y no solo de aplicación. ¿Listo? No solo de aplicación. Bueno, al final hacemos una ronda de preguntas para que todo quede claro. Igualmente ahí Juli también les va a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando. Ahí les iba a decir que hay una sección de Q&A en el Zoom para que puedan ir haciendo las preguntas y ahí les vamos respondiendo. Sí, tal cual. Bueno, el número 5 es alertamiento. Si todos alguna vez hemos tenido algún servicio, tenemos que tener alertamiento. Ustedes pueden tener el Ferrari de cualquier monitoreo, pueden comprar la herramienta que sea, pero si no tienen un esquema adecuado de alertamiento, pues realmente no se van a enterar adecuadamente o en el momento oportuno cuando su servicio esté siendo afectado. Entonces, la observabilidad también me ayuda en alertamiento. También me va a ayudar la observabilidad, ya que se me fue el mouse, ahora sí, generación de perfiles, es decir, en obtener muestras en periodos regulares de tiempo. Detección de anomalías. Creo que esto es algo de lo más importante porque acá ya empezamos a tocar otros campos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hemos trabajado el tema de detección de anomalías? Piensen que ustedes tienen una aplicación y su aplicación tiene transacciones de usuario, ¿sí? Usted sabe que usualmente de lunes a viernes en cierto horario se hacen X cantidad de transacciones. Entonces, el sistema aprende de su comportamiento histórico, ¿sí? Y basado en ese aprendizaje le puede decir, hey, ten en cuenta que usualmente en este horario transaccionamos en este umbral, pero ahora hay un pico de 10 veces o hay un pico de 10 veces menos. Entonces nos puede ayudar a aprender de patrones del comportamiento de nuestra aplicación y alertarnos cuando hayan anomalías. ¿Listo? Octavo, mi buen amigo, telemetría. Instrumentar los sistemas para recopilar los datos. Y ahorita en la demo vamos a ver un poco más de cómo instrumentar y cómo podemos ver esto en funcionamiento. Investigación, que esto yo creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que levanten la mano a quien no se le haya caído un servicio y no tiene ni idea por qué se le cayó el servicio. Entonces ahí, bueno, ahí toca, no sé, se me cayó el servicio y uno empieza, bueno, ¿qué será? ¿Será el CDN? ¿Será el balanceador? ¿Qué logs miro? ¿Miro los logs del CDN o los del balanceador o de pronto el WAF? Y si miro las trazas de los contenedores, y si, entonces en investigación es utilizar múltiples fuentes de información para identificar una causa raíz. Y toda la parte de trazas, ¿no? Hay muchos servicios de trazas, todas las herramientas de monitoreo ya vienen con servicios de trazas, y es, por ejemplo, identificar, yo tengo un contenedor y ese contenedor se consume una base de datos en Mongo, entonces yo puedo identificar cuando el contenedor hace el llamado a la base de datos, cuánto se está demorando el request en viajar y cuánto se está demorando la base de datos en responder. Entonces yo puedo llegar a un nivel detallado muy alto que me va a permitir tener una visibilidad mayor de los problemas. Y la parte de visualización. Creo que todo esto llega al punto 11 y la idea es poderlo visualizar. Visualizar es cómo a toda esta información le damos un sentido gráfico.
Por ejemplo, ¿cómo podemos visualmente ver una anomalía? ¿Qué tipos de gráficas vamos a utilizar? ¿Y cuál es la mejor forma de gráficamente de representar un problema que tengamos en nuestra aplicación, en nuestra infraestructura? ¿Sí? Y eso es la parte de visualización. Ahora hay observabilidad, para que les quede a todos en la cabeza, contempla muchísimas cosas. Detección de anomalías, monitoreo, APM, DEM, instrumentación, investigación, trazas y visualización. Entonces, nosotros que estamos viviendo este mundo técnico, debemos empezar a pensar un poquito más allá y dejar de hablar de monitoreo, sino tratar de irnos al siguiente nivel que sea observabilidad. Eso me parece importante. ¿Y qué es el monitoreo como código? Bueno, el monitoreo como código se compone de diferentes cosas. Se compone de una fase de instrumentación. Se compone de programar y orquestar. ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo detectar? Notificar, procesar y automatizar. Esto es monitoreo como código. Instrumentar, vamos a pensar y ahorita Julián va a instrumentar. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿cómo vamos a instalar los agentes, plugins en nuestra aplicación para poder recopilar esa información? Y eso es lo primero, la instrumentación. Lo segundo es programar y orquestar. Y es cómo vamos a colectar y recopilar esa información, cada cuánto tiempo, dónde la vamos a almacenar. Es el arte de entender cómo vamos a traernos esa información. Diagnóstico. Diagnóstico ya viene en tener todo el contexto de lo que tenemos de nuestra aplicación. Cuando yo hablo de todo el contexto, hablo de métricas, logs y trazas. Y después del diagnóstico, ahí sí viene, bueno, ya que usted tiene toda esta información, usted puede hacer una tarea de vea la información, fíltrela, haga correlaciones, quite la información que puede estar duplicada, como que vaya ya un poco más allá, tome esa información, relaciónela, fíltrela y ahí es donde le vamos a sacar mucho más valor. Después de esto viene notificación y aquí viene algo interesante. Cuando hablemos de monitoreo como código no es solamente pensar en la parte técnica, sino es pensar también en procesos de negocio y en procesos de nuestras áreas de soporte. Toda herramienta de monitoreo y de observabilidad debería integrarse, por ejemplo, con un proceso que nosotros tengamos de gestión de incidentes, gestión de requerimientos, gestión de problemas y demás. Pensemos en que tenemos un incidente recurrente, lo que podemos hacer es que todo lo que instrumentamos como código también nos ayude, por ejemplo, a, uno, crear un incidente en una herramienta de gestión de incidentes, notificarnos la creación del incidente y notificarnos la resolución del incidente. Entonces, notificar no solamente va a ser, hey, Carlos, la CPU está al 90%, no. Notificar va a ir un poco más allá y debemos empezar a pensar cómo mucho más arriba va a haber un proceso de gestión de incidentes y cómo esto nos va a apoyar otros procesos de más alto nivel. Después de esta parte, ahora sí podemos empezar a, bueno, necesitamos que toda esta información se vayan a bases de datos o a plataformas de series de tiempo para nosotros almacenarla y ver toda la parte histórica y empezar a tener temas de visualización. Y por último, de nada nos sirve todo este flujo si nosotros no pensamos en automatizar, ¿sí? De nada nos sirve. ¿Y qué es automatizar? Acciones de remediación. Si yo ya sé que tengo un incidente recurrente, yo puedo implementar una remediación. Con eso a la próxima vez, automáticamente, por lo menos va a intentar solucionarse. Entonces, en automatizaciones, todos esos incidentes que hemos tenido, todos esos problemas que hemos visto en toda la observabilidad es cómo los vamos a automatizar para que se solucionen de la mejor forma ellos solitos. Obviamente hay un trabajo identificando y creando estos ejercicios de remediación, pero todo sin la automatización esto no tendría sentido porque sería un trabajo muy repetitivo y desgastante. Entonces este ciclo se va a cumplir y con automatización siempre es que todos nuestros incidentes y todo lo que vimos con observabilidad y monitoreo vaya bajando, ¿no?
Ahora, una pregunta. Ahí por el chat para que por lo menos participen. ¿No se han confundido por lo menos alguno de ustedes en cuando uno habla del tema de infraestructura como código y monitoreo como código? ¿O todos la tienen clara y dicen, no, Carlos, yo la tengo muy clara, eso no me lo repita porque ya soy experto en diferenciarlas? ¿O ustedes qué dicen? Muy claro, Carlos Manuel, ese man está en otro nivel. Carlos Manuel la tiene claro. Bueno, es que esto lo aclaramos porque cuando estuvimos trabajando con Julián haciendo la presentación, podían surgir diferentes dudas, ¿no? Entonces, hay un escenario. Ustedes tienen un servicio corriendo en cualquier cloud provider, digamos que en Alibaba Cloud, ¿sí o no? Y ustedes tienen Terraform o cualquier herramienta de infra como código. Entonces, hay un escenario y es que ustedes, por ejemplo, pueden utilizar un Terraform para automatizar la instalación de un agente, ¿cierto? Entonces, ustedes están utilizando la infra como código para automatizar la instalación de un agente. Pueden utilizar entonces un Terraform más Ansible y van a automatizar la instalación del agente en 300 servidores. Ojo, eso es infraestructura como código para monitorear, que es otra cosa diferente. El monitoreo como código va a ser, por ejemplo, piénsenlo así y ya vamos a la demo para que entremos más en calor. Piénsenlo así y es, ustedes pueden tener una plantilla, un YAML definido y el día de mañana ustedes pueden crear un clúster en EKS, en AKS, en GKE, un clúster de Kubernetes en cualquier cloud provider, ¿cierto? Pero piensen que desde esa plantilla ustedes pueden automatizar toda la instrumentación, el alertamiento, los dashboards, detección de anomalías y APM para esos 3 clústeres de Kubernetes que corren en diferentes cloud providers. Entonces, ustedes ya no van a tener que hacer un retrabajo. Ustedes, bueno, depende mucho de la herramienta de monitoreo, pero ustedes ya a través de un código, de aquí en adelante pueden dejar una base y no importa en el proyecto que estén, no importa lo que estén haciendo, un clúster de Kubernetes lo van a poder monitorear de la misma forma, con el mismo template y realmente esto va a reducir los tiempos, les va a permitir hacer el trabajo una vez bien y replicarlo n cantidad de veces. Y a eso queremos ir. Ahorita les vamos a mostrar, y ahí le voy a ceder la palabra a Juli, y les vamos a mostrar cómo iniciar como tal y nos vamos a ir más a la demo. Esta demo, obviamente, la vamos a hacer con Dynatrace. Dynatrace es una plataforma de monitoreo, pero ustedes me dicen, no, Carlos, yo no utilizo Dynatrace. Bueno, herramientas de monitoreo como Datadog, New Relic también tienen la forma de crear monitoreo como código. Hay herramientas open source que también lo tienen. En este caso, nos orientamos por Dynatrace, queremos mostrarlo y en un clúster de Kubernetes que corre en Google Cloud para que ustedes vean esto en funcionamiento. Entonces, ahí paro de compartir y le cedo el control a Juli. Vale, Carlos, listo, muchas gracias. A ver, comparto acá. ¿Me confirman si pueden ver? Perfecto, ahí se ve. Bueno, después de toda la introducción que nos dio Carlos con el tema de observabilidad, de telemetría, digamos, la pregunta a la que queremos ir es, bueno, ¿y cómo podemos empezar? ¿Cómo empezamos a hacer monitoreo como código? Precisamente para automatizar todo lo que nos requiere un trabajo manual y lo que nos gasta demasiado tiempo. Inicialmente hay que hacer un proceso de instalación. Digamos que el proceso de cómo empezar es bastante sencillo, no requiere mucho tiempo para poder empezar a hacer monitoreo como código. La parte fuerte, ahorita les voy a mostrar, se va en la generación de los JSONs y los YAML, que son todo lo que yo voy a decirle a la herramienta de monitoreo lo que tiene que hacer. Inicialmente hay que hacer un proceso de instalación que es supremamente sencillo. Ahorita les muestro un poco el proceso de instalación y de cada uno de estos pasos a detalle. Luego de ello hay que generar unos tokens y unas variables de entorno, ya que el CLI que vamos a usar en esta demo pues requiere ciertas variables de entorno para poderse implementar.
Igual lo podemos hacer variables de entorno seteadas en Bash o variables de entorno seteadas en un Jenkins file o en un pipeline en cierta herramienta de CI/CD. Se puede implementar de cualquier manera. Y hay que generar unos tokens porque precisamente lo que vamos a hacer es escribir configuración en la herramienta de monitoreo. Entonces requerimos ciertos permisos para poder hacer esto. La tercera parte, que es la parte fuerte que les mencionaba, que es la generación de los YAML y los JSON. Básicamente ahorita les voy a mostrar un ejemplo y en la demo vamos a ver más detalle de estos YAML y de los JSON. Es donde yo le voy a definir qué parámetros les voy a enviar a la configuración que quiero implementar y qué variables también le puedo enviar. Y por último, pues ya es la parte de implementación, es decir, hacerle un deploy a todos estos YAML, los JSON que estamos definiendo en el paso anterior, lo hacemos un deploy, ya sea por cualquier medio, reitero, puede ser por Bash, puede ser por un pipeline, puede ser, bueno, en fin, hay N posibilidades que se pueden hacer para implementar monitoreo como código. La instalación. El primer paso es descargar un CLI desde un repo, ¿sí? Un repo que está compartido. Simplemente, ya sea Linux o Windows, descargamos este CLI desde el repositorio que está ahí mencionado. El segundo paso, si es Linux, normalmente nosotros trabajamos el 90% Linux, es hacer ejecutable ese CLI que acabamos de descargar. Tercero, referenciamos ese CLI en el path del sistema operativo, ahí sí ya puede ser Linux o Windows, para que cuando abramos un terminal le ejecutemos el comando y ya podamos usarlo sin tener que ir a la ruta donde está ubicado como tal el CLI o el binario. Y por último, verificar la instalación, simplemente se ejecuta el comando y verificamos que nos muestre la ayuda del CLI para verificar que ya podemos empezar a hacer todas las implementaciones que se requieran. Ese es el proceso de instalación, lo que les digo, se demora por mucho 5 minutos haciendo todo este proceso, no requiere bastante tiempo ni es tan complejo como se puede pensar que sea. Generación de tokens. Entonces, para la demo específica que vamos a mostrar en el día de hoy, como dijo Carlos, vamos a usar Dynatrace. Requerimos ciertos permisos en diferentes API que maneja la herramienta para poder empezar. Normalmente los permisos que más se requieren son de escribir configuración y de leer configuración, porque vamos a escribir y tenemos permisos tenemos que tener permisos para poder escribir configuración, valga la redundancia. Ya los otros permisos son permisos que se requieren adicionales para ciertos tipos de recursos que se requieran implementar. En la demo, por ejemplo, vamos a implementar un Synthetic Monitoring. Entonces, para ello, necesitamos el permiso de Capture Request Data para poder implementar un Synthetic Monitoring. Ahorita más adelante, si no tienen el concepto muy claro de un Synthetic Monitoring, se los puedo aclarar. Esos son necesitamos generar un token, básicamente. Ahorita también en la demo les puedo mostrar cómo se hace, para poder empezar y setearlo en unas variables de entorno. Entonces, este token que acabamos de generar en el paso 1, lo tenemos que setear en una variable de entorno, ¿sí? Que digamos que el nombre de la variable de entorno no interesa, siempre y cuando en el YAML de configuración principal se estipule cuál es la variable de entorno que contiene ese token principal. Digamos que en nuestro caso, usamos dos variables de entorno. Una es la URL del tenant de Dynatrace que vamos a usar para la demo. Y segundo es el token. Entonces, ahorita también les puedo mostrar cómo seteamos esas variables de entorno en la demo. Generación del YAML, de los YAML y del JSON. Para poder implementar monitoreo como código, perdón, requerimos que la estructura de archivos tenga esta que está en la pantalla, ¿sí? Inicialmente requerimos un archivo que es el environment.yaml. En el environment.yaml lo que vamos a decir o lo que vamos a definir son todos los entornos que nosotros queremos trabajar con monitoreo como código. Puedo definir uno, puedo definir N entornos, ¿sí? Además de eso, los puedo agrupar. Digamos, puedo tener, por ejemplo, yo tengo un entorno que es entorno de desarrollo y de QA. Y tengo un entorno de producción. Entonces, yo defino esos dos entornos en el environment.yaml. Y ya cuando esté haciendo el despliegue de la configuración de monitoreo, yo voy a definir sobre qué entorno
voy a aplicar toda esa configuración. La segunda ramificación son folders normales donde deben tener un nombre de un proyecto. Básicamente el proyecto es una agrupación de los recursos de monitoreo que vamos a desplegar, ¿sí? Entonces, en este caso, en este archivo ejemplo que está en pantalla, yo tengo un proyecto A, un proyecto B y tiene diferentes recursos cada uno de los proyectos. Entonces, yo puedo desplegar el proyecto A o puedo desplegar el proyecto B o puedo desplegar ambos proyectos. El nombre del recurso. Digamos que esta parte sí es importante aclarar que el nombre del recurso tiene que tener cierta sintaxis, de lo contrario no va a funcionar. Ahorita en una pantalla les muestro cuáles son los recursos que más se están utilizando y que a día de hoy ya están, digamos que en entorno productivo se pueden implementar. Dependiendo de la versión o del release de la versión del CLI que estemos usando, pues vamos a poder utilizar unos o vamos a poder utilizar otros. El JSON. Entonces, cada recurso tiene dos archivos principales. Es el nombre.json, yo le coloco nombre, digamos que el nombre del archivo del JSON, pues no tiene relevancia, pero obviamente sí lo tenemos que definir posteriormente en el YAML. Ya en la demo les queda mucho más claro. En el JSON, ¿qué va a ir? En el JSON lo que vamos a enviarle son todas las propiedades que tiene que recibir ese recurso para que se pueda desplegar de manera correcta y no nos genere ningún fallo, ¿sí? Posteriormente en el YAML yo voy a decirle cuáles son unas variables que el JSON necesita recibir para poderse implementar. Es decir, por ejemplo, una IP. Yo necesito enviarle una IP al JSON. Entonces, para no enviarla seteada en todas las partes del JSON, en todas las propiedades del JSON, yo simplemente la refiero en el YAML y posteriormente ya en el JSON hago una referencia a esa variable que está en el YAML, ¿sí? Estos son los tipos de recursos que más están o que se están usando a día de hoy con el release del CLI, que es la 1.6.0. Digamos que cada vez que saquen un nuevo release, esta cantidad de recursos van a ir aumentando. Entre estos tipos de recursos hay diferentes configuraciones que podemos implementar de manera masiva, valga la redundancia. Podemos configurar monitoreo de cuentas de AWS, monitoreo de clúster de Kubernetes, monitoreo de cuentas de Azure. Podemos crear problem notification, que es la notificación final de cuando hay un problema. Podemos configurar unos request attributes, que básicamente son valores que viajan en los headers de los requests y yo quiero capturarlos para hacer ciertos tipos de dashboard. Por ejemplo, eso se usa bastante en las pruebas de performance que se realizan sobre las aplicaciones y cuando existen herramientas de observabilidad en el cliente, digamos, se configuran esos request attributes para capturar toda la info que fue de la prueba de performance y no confundirla con requests reales de los usuarios. ¿Para qué? Bueno, eso ya se hace en diferentes tipos de análisis por parte del equipo de performance. Y digamos que existen todos estos. De pronto se me escapan unos 2 o 3 que no alcancé a colocar porque están en fase de beta, están en pruebas. Pero digamos que en resumen, estos son los recursos que nosotros podemos desplegar de manera masiva. En la demo vamos a utilizar varios de estos, muchos de estos, y pues posteriormente se los voy a mostrar. El environment.yaml, por ejemplo, es un ejemplo de un environment sencillo. Foo y Bar son dos entornos completamente diferentes que yo coloqué. Cada uno tiene un nombre, cada uno tiene una variable de entorno. Digamos que en este caso setearon la URL del entorno de manera fija, pero lo podemos usar con una variable de entorno también. Y el nombre de la variable de entorno que tiene el token correspondiente. Este sí tiene que ir sí o sí en una variable de entorno. Por temas de seguridad no lo podemos poner fijo como tal en el YAML. Y estos son dos ejemplos del JSON y YAML que les mencionaba en el slide anterior, que corresponden a cada uno de los recursos. Entonces, por ejemplo, acá yo creé un YAML que va a ser voy a monitorear una cuenta, todos los servicios que hay en una cuenta de AWS los voy a empezar a monitorear. Entonces, acá que tengo que definir, un access key y un secret access key que los genero en Amazon directamente. Los seteo en unas variables de entorno también para no setear el valor fijo como tal directamente en el YAML, sino que se maneje como variable de entorno. Y posteriormente, la configuración
en Dynatrace, para yo crear el monitoreo de la cuenta de AWS requiere ciertas variables o ciertos parámetros que dependen mucho de la cuenta de AWS que se quiera monitorear. Entonces, por ejemplo, en esta parte, yo le defino un label que es un nombre que pues, me refiera a esa cuenta que tiene internamente. Tipo de partición siempre se coloca AWS Default. Tipo de autenticación, ya sea por llaves. En este caso vamos a usar llaves y le vamos a enviar dos datos que son el access key y el circuit access key. Target only false. Este target only, ¿por qué? Digamos que cuando se conectan cuentas o cuando se van a monitorear cuentas de AWS y la monitoreamos con Dynatrace, él va a empezar a monitorear todos los servicios que nosotros tengamos desplegados. ¿Esto qué va a causar? Tener bastante data, pero digamos si nosotros queremos filtrar y únicamente monitorear, no sé, una CRDS que yo tengo, unos S2 que tengo, unos Application Load Balancer que tengo, es importante que esos servicios estén tagueados en AWS y yo únicamente lo que hago en Dynatrace es decirle, oiga, yo solamente quiero monitorear los servicios que tengan el tag, no sé, proyecto monitoreo, por ejemplo. Entonces, únicamente voy a monitorear todos los servicios que tengan ese tag en específico. En este caso, no vamos a monitorear servicios que tengan un tag, sino vamos a monitorear todo y pues esto lo vamos a ver también en la parte de la demo. Y por último, la fase de implementación. La fase de implementación simplemente es ejecutar el comando, el CLI. Existen tres comandos, digamos, o tres variables o opciones globales del CLI que actualmente se pueden usar. Hay una que está todavía en fase de desarrollo, que es la opción de eliminar. Si queremos desplegar una configuración global de monitoreo, básicamente lo que tenemos que decirle es el comando o el CLI, que es Mónaco. La opción que queremos hacer, en este caso es deploy, que es desplegar. Tenemos que setearle "-e", le vamos a decir cuál es nuestro archivo de entorno global, el cual tiene todos los entornos en los cuales va a aplicar esta configuración. "-se", si el archivo environment.yaml tiene varios entornos, yo le tengo que decir a qué entorno específicamente él va a hacer el despliegue de esa configuración. Y por último, la opción "-p", que básicamente es decirle qué proyecto yo quiero desplegar de los que les había mencionado que tiene que tener una estructura en específico. Para desplegarlo simplemente se ejecuta ese comando, se hace la implementación de manera rápida. También había una opción, no quiero desplegar el monitoreo, sino al contrario, quiero descargar todo lo que hay monitoreado o todas mis configuraciones de monitoreo. Ese caso, ¿cuándo se usa? Por ejemplo, cuando queremos hacer un backup de toda la configuración de nuestro monitoreo y de nuestra observabilidad. No sé, existen momentos donde se pueden borrar las cosas por X o Y motivo, entonces es importante tener un backup de toda esta configuración. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente la opción deploy ya no va, ahora va entonces la opción download. Entonces se estipula Mónaco download, se dice cuál entorno se quiere descargar y si el environment YAML tiene varios entornos, le digo cuál es el entorno que quiero descargar. Y por último, la opción de eliminar, que aún está en fase de desarrollo, se puede usar, pero tiene varias inconsistencias, es eliminar la configuración de monitoreo, ¿sí? Simplemente se cambia la opción global de download por delete, se especifica el environment y si tiene varios environments el YAML, se estipula cuál es el entorno que se va a eliminar. Casos de uso. Digamos que existen varios casos de uso donde nosotros podemos empezar a implementar el monitoreo como código. Primero de ellos es implementación mediante el proceso de CI/CD. De hecho, estamos en proceso de implementar Mónaco en varios proyectos para poder automatizar todo el despliegue del monitoreo. O bueno, no necesariamente tiene que ser todo el despliegue, sino quiero desplegar, por ejemplo, no sé, digamos que un equipo de desarrollo está creando un nuevo microservicio y lo que ellos van a hacer es que van a crear con Mónaco, van a definir un JSON y un YAML para crear un sintético para hacer para verificar un endpoint que ellos quieran cada 5 o 10 minutos, cada minuto, para verificar que el endpoint efectivamente esté respondiendo y no tenga errores 400 o 500. Eso lo podemos hacer mediante el proceso de CI/CD. ¿Cómo? Pues ellos hacen su desarrollo con control de versiones, generan su JSON, su YAML, mediante el pipeline, ya ahí tenemos que hacer una modificación de los pipelines que se estaban usando para que también empiece a desplegar con Mónaco. Y
eso lo implementan en un entorno de desarrollo. Y ya posteriormente, si tenemos el despliegue en la parte productiva, pues esto también lo podemos hacer mediante el proceso de CI/CD y queda, digamos, de manera automática, que era lo que decía Carlos, que el objetivo que nosotros tenemos es dejar de que las personas que tienen que ver con temas de monitoreo hagan las cosas, sino nosotros desde la fase de desarrollo empezar a implementar todo el tema del monitoreo para nuestros servicios, digamos, que estemos creando. Replicación de configuración a otros entornos. Esto funciona, por ejemplo, si tenemos muchos entornos de observabilidad configurados y queremos replicar cada uno de esa configuración en todos los entornos. Simplemente descargamos la configuración de un entorno X, implementamos la configuración de manera masiva en 10 entornos más. O por ejemplo, si tenemos una configuración en un entorno de desarrollo QA y queremos llevar esa misma configuración al entorno productivo, simplemente descargamos la configuración del entorno de desarrollo y la implementamos en el entorno productivo de manera rápida, sencilla, cosa que haciéndolo manualmente se demoraría 3 días, por ejemplo, en hacer esa implementación, esa réplica de la configuración de monitoreo en la parte productiva. Implementación masiva de recursos. Por ejemplo, tenemos 20 clústeres de Kubernetes y los queremos conectar a Dynatrace. Entonces, para no hacer uno a uno, lo cual es una labor bastante manual y nos llevaría mucho tiempo, podemos hacer la implementación masiva de recursos. Yo genero mis YAML y mis JSON, seteo las variables de entorno donde las tenga que setear y simplemente hago un deploy de la configuración y de esta manera ya puedo tener 20 o más clústeres de Kubernetes monitoreados. Así como son clústeres de Kubernetes, puede ser con cualquier tipo de recurso que les mostré en los slides anteriores. Se puede hacer de manera masiva, cualquiera de ellos, no tiene ninguna diferencia. Definición de recursos de monitoreo desde la etapa de desarrollo. Lo que les mencionaba, digamos que desde los equipos de desarrollo pueden empezar a definir todas sus configuraciones de monitoreo, sus métricas, las métricas que ellos consideren importantes, por ejemplo, los tiempos de respuesta o el percentil 90 del tiempo de respuesta para ellos les parece crítico, entonces quieren configurar que cuando el tiempo de respuesta de un endpoint sea mayor a 2 segundos, pues que genere una alerta o un problema. Esto también se está usando bastante y es a donde nosotros queremos llegar en los proyectos en donde estamos implementando esta iniciativa de monitoreo como código. Y la última, la que les decía de backup de configuración de monitoreo, simplemente le hago un download a toda la configuración y ya yo tengo un backup de mi configuración. Si por X o Y motivo llego a perder mi tenant de observabilidad, simplemente me creo otro tenant, instalo mis agentes y despliego mi configuración y ya tendría una réplica exacta en simples minutos de toda la configuración de monitoreo que se tenga. CI/CD monitoreo como código es donde les mencionaba que actualmente estamos en proceso de implementarlos y de desarrollar monitoreo como código desde los equipos de desarrollo. Entonces tenemos ciertos repositorios, ya sean GitHub o GitLab, en donde se van a definir JSON y YAML y mediante un pipeline de despliegue, ya sea solamente a un entorno o un pipeline que despliega a varios entornos de manera consecutiva, vamos a poder empezar a implementar todo el monitoreo de mis servicios de manera rápida y de manera constante con la generación de los nuevos releases de los servicios que estamos desplegando. Quiero aclarar algo, digamos que esto no solamente aplica a clúster de Kubernetes o a temas de nube, también podemos configurar todo este tema para temas on-premise, ¿sí? Digamos que nosotros nos ceñimos en esta charla o en la demo a un clúster de Kubernetes por la facilidad en el despliegue como tal de toda la infra que se requiere y el Mónaco como tal, el CLI. Pero también lo podemos hacer con servicios o con infraestructura que esté on-premise. Esto también aplica exactamente igual y no tiene ninguna relevancia. Ahora vamos a la demo, la parte de Linda. ¿Qué tenemos en la demo? Tenemos, como dijo Carlos, tenemos un clúster de Kubernetes que está en GCP. Digamos que por el tema de tiempo, yo ya hice la instrumentación de la gente en ese clúster, porque digamos que me requeriría unos 15 minutos en hacer ese despliegue. Pero por temas de tiempo, yo ya tengo monitoreados ese clúster, los nodos del clúster como tal en Dynatrace.
¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuestro repo, tenemos nuestro YAML, ¿sí? Y mediante bash, básicamente vamos a desplegar N cantidad de configuraciones y de recursos a nuestra herramienta de monitoreo para empezar a configurar todo el tema de observabilidad. Actualmente tenemos el tenant, los nodos del clúster monitoreados con Dynatrace, pero no solo basta con eso para monitorear, necesitamos implementar diferentes tipos de configuraciones para que de manera correcta la herramienta de observabilidad nos pueda notificar cuando realmente hay un problema y evitar esos falsos positivos que se llaman comúnmente. Y también vamos a conectar una cuenta de AWS. Bueno, la cuenta es una cuenta super demo, no tiene muchos servicios, tiene un servicio que es el C3, unos buckets nomás, pero lo que quiero mostrarles es que también se puede hacer esa conexión con cuentas de AWS y de Azure de manera masiva para empezar a monitorar todos los servicios que están desplegados en los cloud providers. Entonces, voy a quitar esto y voy a empezar por acá. Entonces, este es nuestro tenant de monitoreo de Dynatrace. Este tenant es un tenant libre o gratis de prueba que tenemos por 15 días, donde no hay ningún tipo de configuración de monitoreo. ¿Sí? Ustedes ven acá estos dashboards que son dashboards que ya vienen preseteados por Dynatrace como tal. Nosotros no tenemos nada. Vamos a hacer un despliegue de unos dashboards. Les quiero mostrar acá los hosts que tenemos monitoreados. Tenemos dos hosts, nuestro clúster está compuesto por dos hosts. Acá ya podemos ver pues todas las métricas a nivel de infra de los hosts que tenemos. Y ya tenemos información también de todos los pods que están corriendo en cada uno de los hosts. Diferidos pues por el tipo de tecnología que tenga cada uno, ¿no? Digamos que Dynatrace acepta más de 530 tipos de tecnologías para hacer un monitoreo profundo, digámoslo así. Entonces tenemos MySQL, Tomcat, Go, MongoDB, Node.js, Rabbit, etcétera. Algo importante que les quiero mostrar y que lo vamos a ver también, lo vamos a hacer. Acá me está diciendo que estoy omitiendo métricas de Kubernetes que pueden ser importantes. Entonces, ahorita en la parte 2 de la demo, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el clúster completo para tener métricas de a nivel de clúster y no de nodo de Kubernetes. Eso lo vamos a hacer también desplegándolo a través de Monaco o de monitoreo como código. Settings, a ver, les quiero mostrar que no tenemos nada configurado. Por ejemplo, tags, automatically tags, no tenemos nada. Preferences, management zone, no tenemos nada. Notificaciones de problemas. Tenemos creo que una, que es la que viene por defecto. Ah, no, no tenemos ninguna. Es el alerting profile que está acá. Entonces, lo que les quiero mostrar es que no tenemos ningún tipo de configuración de monitoreo hecha en este tenant, ¿sí? Clouds, déjenme decirle acá. AWS. No tenemos nada. Kubernetes, no hay nada. Lo que decía Carlos, es importante no solamente hacer el monitoreo del backend, sino también el frontend. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a crear el monitoreo también del frontend de la aplicación. Entonces, ahora sí vamos por acá. Tenemos un clúster de Kubernetes con 3 namespaces diferentes, donde en cada namespace es un entorno, es decir, tenemos un entorno que es de dev, otro de staging y otro de producción, ¿sí? Eso es una aplicación demo que tenemos por ahí para poder hacer todo este tipo de demostraciones. Entonces voy a mostrarles la aplicacióncita demo. No tengo la IP, entonces me toca ir a los servicios del namespace de producción para tener la IP del load balancer. Y mostrarles que la aplicación, digamos, es una aplicación real, ¿sí? O sea, está viva y está pública. Además, si quieren entrar ustedes, lo pueden hacer también. Está demorando un poquito. Entonces, está la IP. Entonces, simplemente voy acá. Yo la tengo por puerto 8080. Y pueden ver acá, es una aplicacióncita demo que se tiene para diferentes demostraciones, donde podemos navegar por diferentes menús. ¿Sí? Listo. Eso les quería mostrar que es una aplicación
que es netamente real, ¿sí? Acá yo tengo una carpeta que se llama recursos, que es dentro de recursos, entonces yo voy a empezar a agrupar toda la configuración de Mónaco de monitoreo que tenemos, ¿sí? Yo les decía, tenemos un YAML, que es el de environment, que es este que está acá. Si no ven, ahí se ve bien, sí. Si puede Entonces, agrandar un poquito de pronto. No sé, igual que dicen las personas, ¿ahí ven bien? Si dicen que ven bien. ahí. Sí, ahí está perfecto. Listo. Entonces, en este environment YAML, digamos que por temas también, solamente tengo un entorno monitoreado, que es el tenant que tenemos acá, que les había mostrado de Dynatrace, donde simplemente yo le voy a pasar una variable de entorno a la URL y una variable de entorno al token como tal. La generación del token, bueno, digamos que ya eso es propiamente configuración de la herramienta de observabilidad que se esté haciendo. Todas tienen lo mismo, poder generar tokens para consumir el API de la herramienta, que es básicamente lo que hace el CLI. Ir a consumir el API, yo le envío ciertos parámetros a cada uno de los recursos y ya el API pues se encarga de hacer el despliegue como tal de todo, ¿sí? Entonces, ese es mi environment YAML. Tengo un SH donde básicamente lo que le voy a setear son las variables de entorno. Y tengo dos proyectos que son los que yo les mencionaba, uno que es Globant Demo y uno que es Globant Test. Vamos a implementar los dos. Globant Demo, que es en Globant Demo que tengo. Digamos que acá lo que vamos a hacer es, vamos a implementar un alerting profile, que básicamente es decirle cuándo tiene que él generar las alertas. Una App Detection Rule, que es básicamente empezar a hacer el monitoreo todo del frontend. Entonces yo le voy a decir a la herramienta, cuando usted detecte que alguien ingresa a esta URL, empieza a inyectarle el tag de JavaScript para poder hacer todo el monitoreo del room. La aplicación web, vamos a desplegar la aplicación web donde le vamos a setear varias configuraciones. AutoTag, vamos a taguear los recursos en Dynatrace para poderlos agrupar de manera posterior. Recuerden que tenemos tres entornos, Dev, Staging y Producción. Lo que vamos a hacer es que vamos a agruparlos, cada uno de esos entornos de la aplicación en diferentes management zone. Management zone es la agrupación de diferentes recursos que voy a monitorear para tener una segmentación más clara y más óptima de todo el tema de observabilidad y de métricas. Dashboard, vamos a desplegar varios dashboards también. Ahorita les muestro acá un ejemplo de estos YAML y estos JSON que tengo acá. Vamos a crear unos management zone también. Vamos a configurar un problem notification, que básicamente el problem notification es a dónde, qué integración voy a tener yo para notificar cuando hay un problema. Puede ser un correo electrónico, un webhook custom, una generación de envío por Teams o por Slack, bueno, o por VictorOps. Digamos que hay en integraciones. Request attributes, que son los que les decía que son los que se usan comúnmente en pruebas de performance. Y vamos a crear un synthetic monitor, que básicamente lo que va a hacer es un get a la URL del home de mi aplicación cada 5 minutos y verificar si es un estado 200 está bien, si es un estado mayor o igual a un código de respuesta HTTP mayor a 400, pues va a generar un error. Digamos que lo importante y lo que les decía, el trabajo fuerte está en la generación de estos archivos, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, voy a entrar al del Synthetic Monitoring, ¿sí? Entonces, cada una de estas propiedades son propiedades que tiene que aceptar el API de la herramienta de observabilidad, ¿sí? Entonces, lo que acá yo básicamente le voy a definir y le voy a enviar son ciertos tipos de parámetros obligatorios y opcionales que tiene que recibir el API para poder implementar de manera correcta el recurso, ¿sí? En este caso, digamos, eh, requiere bastantes. Entonces, por ejemplo, acá le voy a decir cuál es la frecuencia. Entonces, le voy a decir que es cada 5 minutos. Le voy a decir que este Synthetic lo asigne a una aplicación. Algo importante también que quería recalcar. Muchos de estos recursos son dependientes de otros. Es decir, para yo, por ejemplo, crear un alerting profile, primero tengo que tener un management zone. Entonces, ¿cómo hago yo para definir eso si yo estoy creando recursos independientes? Muy fácil. En el alerting profile, por ejemplo, en el YAML, yo le voy a decir
que me traiga, que me guarde en el MZID el ID del management zone que yo estoy desplegando con Mónaco, ¿sí? Entonces yo estoy desplegando 3 management zone, pero entonces voy a hacer que en el alerting profile se guarde el ID de el management zone de producción, digamos, del namespace de producción, porque yo solamente quiero configurar notificaciones para el entorno productivo. Para desarrollo y para staging, digamos, los voy a configurar, pero no voy a configurar notificación. Entonces, de esta manera yo puedo referenciar IDs que necesito en mi recurso que sean de otros recursos que yo estoy desplegando. Entonces, en este caso, yo voy a crear un management zone de desarrollo, de producción y de staging. Y lo que voy a hacer luego en el Alerting Profile es que el ID de ese management zone que se creó, lo voy a usar para crear mi Alerting Profile. Entonces, de esta manera no tengo una dependencia con respecto a IDs o nombres de otros recursos que necesite, sino simplemente referencio cuál es el recurso que necesito utilizar en el Alerting Profile para poderlo configurar de manera correcta. Eso quería aclararlo antes de. Y bueno, digamos que acá ya, por ejemplo, para el Synthetic requerimos, por ejemplo, que setearle un nombre y qué secuencia va a tener. El script, cuál va a ser el script que voy a usar o qué va a ser ese HTTP. Entonces aquí empiezo yo a definir el nombre de ese request HTTP que va a ser, qué método va a ser, timeout, qué timeout va a tener, la URL a la cual va a hacer ese HTTP GET como tal. Si ustedes ven, yo estoy manejando variables de entorno. ¿Por qué? Porque las IPs y las URLs de mis aplicaciones pues son dinámicas. Entonces, para no setear una variable manual, yo simplemente voy a setear una variable de entornos con mi archivo SH que está acá, que me obtenga y que me guarde en esa variable de entorno la URL o la IP completa de mi aplicación para poderla configurar de manera dinámica y no estática, ¿sí? Acá le voy a decir que HTTP status, entonces acá le voy a decir que si es mayor o igual, acá creo que está mal de hecho, así. Si es mayor o igual a 400 va a generar un error, es decir, si la página me sale un 400 o un 500, me va a generar el Synthetic completamente un error y me va a empezar a recibir notificaciones de esos inconvenientes. Anomaly Detection, entonces también le voy a configurar umbrales de performance. Entonces no solamente vamos a mirar la disponibilidad, es decir, si está arriba o no, sino también vamos a mirar todo el tema de performance, porque eso es lo que hace una herramienta de APM que va unida con el tema de observabilidad, medir disponibilidad y rendimiento. Entonces acá lo que le voy a decir es que esto está en milisegundos, entonces que cuando sea mayor el get de ese HTTP mayor a 1.5 segundos que me genere un error, ¿sí? Y estos son ya otras configuraciones específicas que requiere el API. Ahorita también les voy a mostrar cómo revisar la documentación de su herramienta, el API, para saber qué variables son obligatorias y qué variables son opcionales. Entonces, digamos que ya teniendo todo esto, todos los dashboards, todos los recursos, todos los JSON y YAML creados, ¿sí? Simplemente, voy a venir acá, mirar un poquito esto, así. Simplemente, entonces, me voy a ir a la carpeta de recursos. Resources. Acá está, entonces, mi environment y mis dos proyectos y mis variables de entorno. Entonces, primero tengo que guardar mis variables de entorno en mi terminal. Para eso uso source y pues le envío el SH. Aquí lo que yo les decía, tengo dos que son obligatorias, que son la URL y el token, pero digamos que para poderlo hacer de manera mucho más dinámica, yo seteo otras variables de entorno adicionales, ¿sí? Seteo el API, la URL del API del clúster de Kubernetes, el token como tal, la IP del entorno de producción, el access key de la cuenta de AWS, el AWS Circuit Access Key también de AWS, y listo. Entonces, ese es el segundo paso. Seteo mis variables de entorno y posteriormente ya puedo hacer todo el tema del despliegue de los recursos. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente verifico mi CLI. Con el comando Mónaco me está funcionando bien, no hay problemas. Ahora le voy a decir, entonces, Mónaco
deploy -e. Entonces, ¿cuál es mi archivo de environment? Environment YAML, ese es. Le pueden poner otro nombre. Simplemente cuando lo vayan a implementar, le tienen que decir en la opción -e, pues cuál es su archivo YAML. Posteriormente, como yo solamente tengo un entorno, no tengo que setear la opción SE, que es Specific Environment, en donde yo le tengo que decir qué entorno específico tiene que él implementar. Entonces lo omito, pero sí le tengo que decir qué proyecto quiero implementar. Entonces, inicialmente vamos a implementar este Globant Demo y ahorita vamos a adicionar un Synthetic a este Globant Test y lo vamos a desplegar también. Entonces, Globant Demo, entonces Globant Demo y le doy Enter. Él internamente ya va a empezar a hacer validaciones de que la estructura de los YAML y de los JSON esté de manera correcta y no haya caracteres que se hayan escapado, comas que están mal. Él, antes de hacer la implementación, realiza esa validación completa de todas las configuraciones. En este caso, yo estoy desplegando 24 configuraciones. Y al final me va a salir, pues si fue un error, me sale el error. Y si no, pues me va a decir que finalizó sin errores. La implementación que hagamos con Mónaco, la ejecución de diferentes comandos que hagamos con Mónaco, nos va a quedar siempre un log o una traza. En este caso, en la carpeta resources donde yo estaba ubicado, se crea una carpeta .logs y ahí pues se van a guardar todos los logs del despliegue. Entonces acá, como pueden ver, me muestra de manera detallada con un debug, con la opción de debug de los logs que ya viene automática, no tengo que setearla, todos los despliegues que él hizo, ¿sí? Y de manera, me va a decir si hay algún error, vengo al log, reviso y verifico que haya pasado. Ahora vuelvo a mi tenant de Dynatrace y vamos a ver que ya va a tener toda la configuración que les mostré implementada. Tenía 4 o 5 dashboards que eran los que venían preseteados en la herramienta. Ahora, ¿cuántos tengo? Tengo todos estos dashboards correspondientes, ¿sí? Vamos a ir acá. La agrupación de mi aplicación por entorno lo manejé en un Management Zone. No tenía ninguno. Ahora, ¿cuántos tengo? Tengo Source of Dev, Prod, Staging. Entonces, si vamos, por ejemplo, a los servicios. Este menú lo cambiaron hace poco y me pierdo. Entonces, acuérdense que yo tenía en mi clúster monitoreado 3 entornos de una aplicación, ¿sí? Y todos los servicios estaban mezclados entre sí. Ahora, con esta despliegue que hice a través de Mónaco, yo ya me creé automáticamente y los agrupé automáticamente. Entonces, de 27 servicios que tenía, que eran de todos los entornos, ya yo puedo únicamente filtrar y tener los servicios que hagan parte, que son parte de la parte de producción de la aplicación. Tenemos también un alerting profile. Alerting profile por acá está. Donde también pues le seteamos varias configuraciones, donde después de 5 minutos me tiene que alertar por temas de disponibilidad, después de 5 para alertas personalizadas. Cuando el monitoreo no está disponible me tiene que informar de una vez, de manera inmediata. Todo esto lo hicimos a través de los JSON y de los YAML que les acabo de mostrar. Problem notification. Acá está una notificación. Entonces, por ejemplo, la notificación que nosotros hicimos en este caso fue que va a enviar un correo electrónico a cierta persona, a julianruiz.globant.com. Si queremos agregar más, pues simplemente voy a mi YAML, notification, al YAML. Acá ustedes ven email, Julián Ruiz. Simplemente por coma le agrego el otro correo. Guardo. Despliego otra vez. Y de manera automática, pues ya me va a actualizar la lista de correos, no solamente a mí, sino también le va a enviar a Carlos la información. Y vea, por ejemplo, acá salió un error. Entonces ya mirando en el log, podemos verificar cuál fue el error que salió. Por acá salió. Ah, ok, ya vi qué fue. ¿Qué más les quiero mostrar? El Synthetic, por ejemplo, que es algo que se usa bastante
para medir la disponibilidad y no depender de que mi aplicación tenga tráfico. Yo me creo un synthetic donde básicamente me va a verificar que mi aplicación esté arriba. Este es un synthetic súper sencillo, obviamente hay más complejos. Entonces, por ejemplo, yo entro acá. Él requiere un tiempo para que empiece a ejecutarse porque se ejecuta en una locación remota. Entonces acá le voy a decir, si ustedes ven 100% de disponibilidad, acá me va a decir los detalles. El tiempo de respuesta fue 63 milisegundos y voy a empezar ya a obtener todos los tipos de métricas. El estado es un código 200. Podemos ver la aplicación como tal. Entonces, también inyectamos el código, el JavaScript para el monitoreo de la experiencia del usuario. Entonces, si yo entro a mi aplicación, voy a volver a copiar esta URL. Y yo empiezo a navegar ahora en mi aplicación, ya toda la información del flujo que el usuario haga en la aplicación se van a poder empezar a ver en Dynatrace como monitoreo. Y voy a empezar a generar diferentes tipos de métricas con respecto al front, ¿no? Porque digamos que también es importante, no solamente métricas del comportamiento del usuario, sino también métricas a nivel de negocio, que era lo que mencionaba Carlos inicialmente. También teniendo este tipo de monitoreo hacia el frontend, podemos obtener todo tipo de métricas a nivel de negocio. Podemos ver, por ejemplo, cuánto es el revenue diario de mi aplicación, cuántas personas van al carrito de compras y le dan clic a pagar y al finalizar no hacen el pago. Podemos generar diferentes tipos de métricas de dashboard con todo este tipo de información. Eso se demora un minutico empezar a ver la información. Y ahora les voy a mostrar la cuenta de AWS, por ejemplo, y el clúster completo como tal. Entonces, si voy a Kubernetes, perdón, acá no era. Es acá. Entonces, yo ya tengo monitoreado mis nodos del clúster, pero yo quiero obtener métricas completas de mi clúster. ¿Cuánta memoria total tengo? ¿Cuánta CPU total tengo disponible? ¿Cuánta estoy usando actualmente? ¿Cuántos namespaces tengo? Por cada uno de los namespaces, mi deployment, cuánta memoria, cuánta CPU está usando. Todo eso lo podemos hacer. También, si ustedes ven acá, me dice, empieza a monitorear Kubernetes y OpenShift, como ustedes desee. Entonces, igualmente voy a hacerlo a través de Mónaco y no a través de la interfaz, que haciéndolo manualmente me demoraría, no sé, una media hora en hacer toda la implementación de monitoreo del clúster completo. Usando Mónaco, simplemente yo necesito el API, la URL del API del clúster y un token del clúster para poderme conectar. ¿Sí? Esas ya las seteé en mis variables de entorno. Entonces vamos a recursos, test. Si ustedes ven, tengo dos recursos que son credenciales AWS y credenciales de Kubernetes. Abro mi YAML de Kubernetes. ¿Qué le necesito mandarle? Las dos variables de entorno, el endpoint y el token, y van a guardarse en estas dos variables y se las paso al JSON con diferentes propiedades. Acá están. El endpoint, si necesita una verificación del certificado, le digo que no. Si los eventos van a ser parte del motor de inteligencia artificial que tiene Dynatrace, le digo que sí. ¿Qué más? Le voy a decir, le voy a agregar el monitoreo de eventos específicos de tipo warning y para los nodos. Entonces, cuando un nodo genera un evento de tipo warning en el clúster, tipo warning, perdón, se me va a visualizar en Dynatrace y esos eventos los voy a poder hacer parte del motor de inteligencia artificial para cuando haya un problema en algún servicio o en mi aplicación, el motor haga una correlación y al final, si la causa raíz es algún evento de tipo warning en el nodo, pues me lo va a informar de manera rápida. Y también le voy a inyectar los eventos del namespace de Stockshop Production. ¿Sí? Entonces, todos los eventos de tipo warning del namespace de producción se los voy a inyectar también porque pues, necesito verificarlos. Acá ya son unos temas específicos que necesita el clúster, perdón, el API de Dynatrace para Kubernetes, que necesito setearlos acá. Y en AWS, simplemente, es también el Access Key, el Secret Access Key. Le voy a decir que le va a mandar esos dos parámetros, son de tipo llave, y le voy a decir que va a monitorear todos los recursos que están en la cuenta. Entonces, simplemente ya teniendo esta definición, yo le hago un Monacon Deploy menos environment.
Ya no le digo que el proyecto es Globant Demo, sino es Globant Test, que es el nombre de mi folder, el cual contiene los recursos. Y de esta manera, por ejemplo, si tuviera 20 clústeres de Kubernetes, con un simple ejecución de una línea de comandos, hago el despliegue de la conexión y de la monitoreo de esos clústeres de Kubernetes que tengo. Entonces acá me dice que finalizó sin errores. Tengo que darle un tiempo porque requiere validar las credenciales contra AWS, entonces no les puedo mostrar ni nada. Les puedo mostrar, pero me va a salir error. Y también les quería mostrar, a ver si puedo abrir por acá, cómo empezar a construir los templates. Entonces les decía que es importante saber qué parámetros necesita el API de la herramienta de observabilidad para yo podérselos enviar y consumir de manera correcta y que no me genere ningún error. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el de Kubernetes, ¿sí? El de conectar el clúster de Kubernetes. Entonces, yo voy a la documentación y en la parte posterior le va a decir, eso es un post que le estoy enviando. Me va a decir qué opciones necesita él de tipo opcional y de tipo requerido, o sea, obligatorio. Entonces, si ustedes ven, voy a hacer esto acá y esto acá. Quito esto acá. Si ustedes ven, yo voy a empezar a hacer una correlación de los campos que son obligatorios contra los que son requeridos. Entonces, por ejemplo, activo es opcional. Entonces, el activo, miren, acá está en activo. Label va acá. Endpoint URL, y de hecho tiene que ser con este nombre exactamente. Si ustedes ven, Endpoint URL. Out-token, out-token. Active Gate Group, y así. Entonces, así es como se empiezan a construir los templates. Verificamos qué parámetros necesita el API de nuestra herramienta para podérselos enviar en el JSON. ¿Sí? Porque si no le enviamos un parámetro obligatorio, pues nos va a rebotar con un error. Entonces, de esta manera podemos empezar a construir templates. Y digamos que ya teniendo estos templates, yo los puedo ya usar y modificar. No necesariamente tengo que empezar de cero para otro clúster de Kubernetes, sino ya simplemente con el template ya hecho, yo puedo replicar esto y quitar ciertas configuraciones. Entonces, no sé, por ejemplo, acá no va a ser false, que me verifique los certificados de clúster, sino va a ser un true. Entonces, guardo e implemento, ¿sí? Y por último, les quiero mostrar acá que esto sí quedó conectado. Acá, ¿sí? No había nada. Cuenta de AWS. Me va a mostrar todos los servicios que yo tengo monitoreados, desplegados en la cuenta de AWS. Lo que les decía, esta cuenta no tiene nada, tiene 2 buckets nomás de S3 que acá están. Y ya yo puedo empezar a crear y adicionar métricas específicas de cualquier servicio para empezar a monitorearlos con Dynatrace. Y en Kubernetes, pues también les mostré que me decía que empiece a monitorear. Pues este sí le tengo que dar un tiempito para que me empiece a recolectar métricas, pero digamos que mire, acá ya va a empezar a recolectar métricas a nivel del clúster completo, métricas totales de memoria, disponibles, los nodos del clúster, cuántos pods tengo desplegados en el clúster completo, por cada uno de los namespace, eventos, bueno, etcétera. Digamos, mucha información que se puede sacar con esta integración que acabamos de implementar. De esa manera, digamos, podemos empezar con todo el tema de Mónaco de monitoreo como código. Y así como de una manera sencilla y en 5 minutos hicimos el despliegue del monitoreo para una aplicación productiva, digamos, valga la redundancia, podemos empezar a usar Mónaco para empezar a implementarlo ya de manera mucho más masiva y evitar y ahorrar tiempo, que es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos es automatizar todo, dejar de lado las labores manuales a nivel de monitoreo para dedicarnos más es en el estado de los servicios propiamente como tal. ¿Listo? ¿Hay algunas preguntas? Sí, hay 2 preguntas. La primera, ¿en Dynatrace se puede guardar series de tiempo? Sí. Sí, sí se puede hacer. Listo. Y la otra era,
Se puede hablar de monitoreo como código utilizando solo las herramientas del cloud provider, es decir, configurando alertas y las automatizaciones requeridas para tratar de solucionar el evento a nivel de los recursos aprovisionados en la nube. Digamos que sí, sí se puede hacer, pero entonces tú no vas a tener el comportamiento real de tu aplicación si no tienes una herramienta de observabilidad, ¿sí? Puedes tener CloudWatch, puedes tener X cantidad de alertas configuradas, por ejemplo, en CloudWatch, pero tú no vas a tener un comportamiento real, ni vas a tener la herramienta que te va a dar esa observabilidad de cuál es el comportamiento y cómo está performando tu servicio en tiempo real, ¿sí? Y no vas a tener métricas de frontend, de la experiencia del usuario. Lo puedes hacer, pero el no tener una herramienta de observabilidad te va a perjudicar en que tú no vas a tener una visión real y un estado real actual de cómo es cómo está performando tu aplicación. Entonces es importante, y de hecho esto lo he visto muchas veces en varias aplicaciones y en varios clientes, no solamente de Globant, sino de otras empresas, donde simplemente no tienen una herramienta de APM o de observabilidad. Entonces, ¿cómo está performando su aplicación? Cuando se cae, se dan cuenta a las 3 horas y no tienen un comportamiento en estado real. ¿Sí? Adicionalmente ahí, bueno, pensemos en un cloud provider tipo AWS. En AWS quieres hacer trazas, entonces traes a X-Ray. En AWS quieres hacer métricas, entonces a CloudWatch, a Metrics. ¿Quieres hacer logs? Entonces, realmente esto es una herramienta que ya tiene muchísima más madurez que las herramientas más desarrolladas de cualquier cloud provider, ¿sí? Acá vos puedes tener una trazabilidad desde el front hasta el back de lo que hace un usuario en tu aplicación. Para llegar a ese nivel de detalle, de pronto lo puedas llegar en el cloud provider, pero va a ser un poco más difícil hacerlo. Por ejemplo, en todo eso, integrarle temas de detección de anomalías como tiene Dynatrace y demás. Bueno, esto es una opinión personal. Personalmente, en las aplicaciones grandes y en los proyectos grandes, yo prefiero siempre una herramienta tipo Dynatrace, New Relic, Datadog a la herramienta nativa del cloud provider. Creo que hay una diferencia abismal y es una opinión personal. Exactamente. Por ejemplo, aquí estoy analizando la sesión que yo hice en la aplicación. Miren, acá yo estoy viendo qué flujo hice. Entonces, cargué la página, fui a Category, luego fui a Index otra vez. Digamos que nosotros podemos con esa herramienta de observabilidad llegar hasta este detalle. O sea, de ver qué hizo el usuario en cada uno y podemos ver la correlación de lo que hizo el usuario contra el backend. Es decir, el usuario trató de cargar esta página y le resultó dando un error 500. Ah, bueno, ¿y dónde está el error 500? Sin tener una herramienta de observabilidad, averigüe dónde le dio el error. Entonces, vaya y mire logs, vaya y busque, trate de mirar. Teniendo una herramienta de observabilidad, simplemente analizas cuáles son las sesiones del usuario que está teniendo errores y el motor de inteligencia artificial, de hecho, nos va a avisar, oiga, en este endpoint, en este microservicio, están sucediendo errores. Entonces, miren, acá, por ejemplo, voy a correlacionar desde el front hasta mi backend, ¿sí? Por dónde fui, cuál fue la traza completa que hice. Entonces, es importante tener muy en cuenta esas herramientas de observabilidad, no solamente, como decía Carlos, con Dynatrace, sino con cualquier herramienta para conocer el estado real de nuestras aplicaciones y cómo están performando. Bueno, ahí hay un par de preguntas más. Dice, bueno, cuando se hace esta integración, ahí le respondo a Miguel, con AWS obviamente va a haber un costo de AWS, de las métricas de AWS, sí o sí va a haber un costo y va a haber un costo de Dynatrace. Entonces, ¿sí va a haber doble costo? Sí, totalmente de acuerdo. Va a haber un doble costo. Sí, Sergio Loaiza, y ahí dale, añado, Juli. ahí digamos, si hay doble costo, pero digamos que de parte de Dynatrace el costo es súper barato. O sea, un millón de DDUs, que son las licencias que se usan para ir a monitorear recursos en la nube, vale como $3,000. O sea, eso a comparación a otros tipos de licenciamiento de otras herramientas es supremamente barato. Entonces, digamos, del lado de Dynatrace es súper barato y de hecho del lado de AWS creo que también porque en muchos clientes que tenemos en Globant se monitorean cuentas de AWS, cantidad de servicios, muchos. Entonces, ahí ya hay que mirar una balanza, costo-beneficio, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo, el monitoreo, la observabilidad. A ver, dice Sergio, ¿cuál herramienta consideran para la iniciación en el tema de observabilidad? Ahí yo creo que como tal no es bueno casarse con alguna herramienta. Obviamente uno puede desarrollar una expertise más en una que otra,
pero yo creo que pueden haber muchos criterios al respecto, ¿no? En algunos proyectos hemos usado New Relic, en algunos proyectos solo el del cloud provider, en otros proyectos otras herramientas diferentes. Yo creo que ahí más se puede dar por un juicio de expertos en tu proyecto particular a ver cuál de las herramientas se acomoda mejor a tu caso de uso, ¿sí? Pero aquí la idea no es que yo te diga, no, hombre, si no usas Dynatrace, no. Es que penses en qué criterio puedes tener. Tu criterio puede priorizar el costo, entonces de pronto Dynatrace no es la solución. Pero tu criterio dice, no, Carlos, yo tengo toda la plata del mundo, tengo la billetera de Jeff Bezos, entonces yo quiero Dynatrace y New Relic y los dos al tiempo. Entonces el criterio puede variar, ¿sí? Pero no hay una norma global que digamos, esta te la recomendamos, no. Se puede instrumentar Python Lambda Functions. Ahí creo, Juli, que él ya tenía un agente que corra dentro de las lambdas, ¿cierto? Sí, eso es nuevo, eso está hace unos 6 meses y sí se puede. Y no solamente Python, sino de otros lenguajes también se puede. Y no solo de Lambda, también de Azure Functions también se pueden implementar para hacer una trazabilidad completa de la Lambda. De hecho, tuve la oportunidad de participar, no mucho, sino una parte en un proyecto en Latinoamérica donde tienen una aplicación basada en microservicios, todas desplegadas en Lambda, y usan Dynatrace para hacer el monitoreo de todas las Lambda que tienen. Más o menos son 150. Entonces sí se puede hacer. Y ahí la última pregunta y ya para ir cerrando es, uy, Dios mío, hay más. Se puede, no las había visto. New Relic versus Dynatrace en costo, yo creo que ahí nos tocaría irnos al detalle, Malcolm. Digamos que no la tenemos así 100% clara. Pueden tener sus pros y contras, nos tocaría ya ir a la documentación para verlo. Dice, para el monitoreo de bases de datos es recomendable utilizar una herramienta diferente a las del cloud provider o sigue siendo mucho mejor tools como estas. Yo creo que, ahí me complementa Juli, pero yo creo que personalmente yo prefiero una herramienta como estas. O sea, no Dynatrace, sino a veces siento que las herramientas del cloud provider en monitoreo se quedan cortas, ¿sí? No, Lo siento yo. puedes tener tu monitoreo de tu cloud provider de la base de datos específicamente, pero vuelvo y reitero el tema. Si tú quieres saber cómo está performando, o sea, cuántos queries está ejecutando tu microservicio a la base de datos, eso no lo vas a poder ver con el cloud provider o con la herramienta o con una herramienta específica de algún vendor de bases de datos. Simplemente necesitas una herramienta de observabilidad que te haga esa trazabilidad completa para saber en tu base de datos cómo está performando, pero desde tus servicios, no desde como tal la base de datos sola, sino cómo está performando tu base de datos. Entonces es importante tener esa trazabilidad completa, lo que digo, desde el front, pasando por tu backend, hasta llegar a las bases de datos y hasta consumir los servicios que están desplegados en la nube. Bueno, se puede, si se define que si usara una solución como Dynatrace o Pentelemetry ya no sería necesaria. Yo creo que ahí estamos viendo las cosas diferente porque de hecho Dynatrace dice que Necesario. cumple con los estándares de OpenTelemetry. Creo que no son cosas excluyentes, sino complementarias. Exactamente. Otra vez, costos New Relic. No conozco mucho New Relic, pero creo que es un poco más barato. Bueno, muchísimas gracias a todos los invitados del día de hoy. Gracias por sumarse. Desde Globan y del estudio CloudOps de Globan estaremos dando muchas más charlas con diferentes niveles técnicos. Y bueno, muchas gracias también a Julián y a todos los que nos vieron el día de hoy.